Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros servicios satelitales. Y por supuesto, a través de las páginas web que reproducen Dossier. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Cada vez que los saludo y comienzo el programa y no estoy de pie, eso insinúa una entrevista. Y hoy tenemos una de las muy buenas. Porque nuestro invitado es el comandante de la Revolución Sandinista nicaragüense, Tomás Borges. Es la historia contemporánea, lo que representa todo este proceso y las luchas libertarias en nuestra patria grande latinoamericana. Hombre de profundas raíces históricas, hombre de ricas vivencias que esperamos podamos compartir y al que le damos la más fraternal bienvenida. Bienvenido, Tomás. Gracias, Walter. Bueno, me es familiar este ambiente, lo he visto muchas veces en tu programa. Sí, tenemos el honor de que eres uno de los fanáticos de Dossier. Sí. Ayer que estábamos conversando, se acercó un hombre norteamericano, era creo, y dijo: tú eres mi ídolo. Y yo dije que, porque soy vanidoso por supuesto, pensé que se refería a mí, ¿no? Y se estaba refiriendo a vos. Porque realmente con bastante justicia, porque este programa es uno de los programas más espectaculares, diría yo, al mismo tiempo más objetivo y atractivo de la televisión mundial. De tal modo pues que me siento extremadamente honrado de estar aquí en este medio, que ya lo conozco porque lo he visto muchas veces, conozco ese mapa, conozco esa esfera y conozco al entrevistador como la palma de mis manos. Eso es mucho conocer, pero bueno, no esperaba. Bueno, esa es tu táctica y tu estrategia, ¿no? La experiencia llevada incluso al diálogo. Bueno, ya que lo mencionas, sí, ciertamente, quien dijo eso es el productor de Oliver Stone, nada menos, ¿no? Me parece que el hombre que dice: yo he recorrido todo el mundo, pero en todos lados veo Dossier. Bueno, lo que nos importa eres tú, y tenemos el honor al fin de tenerte aquí. Nos hemos cruzado unas cuantas veces en épocas de guerra, en épocas de paz, en épocas turbulentas, pero nunca tuvimos esta oportunidad. Además, tú tenías la fama de ser el durísimo del comando de la Revolución Sandinista y me decían: no, imposible entrevistar a Borges. Bueno, ahora te tenemos aquí, por una hora no te vas a escapar. Cuéntame, es necesario que nos digas, sugiero además, desde tu punto de vista, un raconto histórico del proceso sandinista. Porque tú eres uno de los 3 comandantes de la Revolución. Los Sí. otros o no están, o quedaron en el camino, o qué, cuéntanos. Bueno, los otros se fueron al olvido, que es lo más recóndito de la historia, Eso lo más lejano. Eso significa traición. Otros se lo llevó la historia o la cronología, pero muchos se dieron vuelta. Sí, yo tuve fama, o tengo fama, de haber sido el hombre duro de la revolución. Pero recuerdo cuando estaba preso y me torturaba, estuve 9 meses esposado y encapuchado. Y el jefe de los torturadores se acercó a mí a decirme: no sé qué decirte, si te admiro o qué, porque no hablaste, pues, pero seguramente por vanidad no lo hiciste. Yo le dije: cuando triunfe la revolución me voy a vengar de vos. Y cuando triunfó la revolución me lo llevaron. Y le dije: ¿sabes cuál es mi venganza? ¿Te acordás lo que te dije? Mi venganza es perdonarte. Y lo puse libre. Ese es el hombre duro que mencionaba, nuestros adversarios. Pero bueno, debo suponer que te interesa un poco hablar del Frente Sandinista. Sí, porque cuando Y de cubrimos la historia la guerra, de la revolución. tú sabes Más que... bien, Walter, de la historia de Nicaragua.
De Walker para aquí podría ser, ¿no? ¿Qué te La parece? historia de Nicaragua es, en esencia, la historia de las intervenciones norteamericanas. Lo mencionaste, desde 1856, cuando William Walker se proclamó presidente de Nicaragua, prohibió el idioma español, dijo que decretaba que se hablara solo inglés, y además estableció la esclavitud. Y todo el pueblo de Nicaragua, que se había dividido en dos facciones políticas liberales y conservadores, se unificaron junto con todos los países de Centroamérica para combatir a Walker, y lo derrotaron en la batalla llamada Batalla de San Jacinto, al frente de la cual estaba el héroe José Dolores Estrada. Después de eso, los yanquis intervienen muchas veces. En 1912 vuelven a intervenir, y sale al frente encabezando la lucha del pueblo, Benjamín Celedón, poco conocido, pero Benjamín Celedón es un héroe auténtico de la historia de Nicaragua. Lo capturaron, lo asesinaron, y su cadáver lo arrastraron por las calles de la ciudad de Masaya. Era un jovenzuelo en ese momento, Augusto Sandino, y vio el espectáculo cuando arrastraban el cadáver de Celedón. En 1926 vuelven a intervenir. Le compran los fusiles a los soldados del Partido Liberal, que habían triunfado contra los conservadores, a $5 cada uno. Y el único que no entrega sus armas se llamaba y se llama Augusto Sandino, el único de los generales liberales. Y Augusto Sandino se va para las montañas del norte de Nicaragua a enfrentarse a los soldados norteamericanos que habían intervenido en Nicaragua, y en decenas de combates. Pero los estadounidenses usaron todo lo que tenían, incluyendo aviación. Bombardeaban a Sandino. Bombardeaban. Nunca le pudieron ganar una batalla. No, nunca. En más de 300 encuentros. La mayor parte de los pueblos fueron emboscadas, guerrilleras. Pues Sandino creó un estilo guerrillero que después fue reproducido, tal vez no lo conocían, pero lo reprodujeron en Vietnam, y también después Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba. Entonces, Sandino derrotó al ejército norteamericano en Nicaragua. Los norteamericanos se fueron, desocuparon el país. Entonces Sandino hizo la paz y llegó a Managua a entrevistarse con el presidente Juan Bautista Sacasa, firmó la paz. Había sido nombrado jefe de la Guardia Nacional de Nicaragua Anastasio Somoza, y Anastasio Somoza, a espaldas del presidente, capturó a Sandino y a sus lugartenientes y lo fusiló, ¿no? Lo habían invitado, el pretexto era Sandino, que era imbatible, lo invitan a una cena. ¿No? Había firmado la paz. Firma la paz. Y el presidente lo invita a comer. Lo invita. Y Somoza, que se había refugiado en un acto cultural, había ordenado que lo capturaran y lo mataran. Y ese día mataron a Sandino y a su lugarteniente. La única forma de derrotarlo, sí, Y eso después es una derrota. no se supo nunca dónde lo enterraron. Nosotros lo hemos buscado por todas partes, hasta que finalmente yo dije, bueno, no lo vamos a encontrar porque está enterrado en el corazón de los nicaragüenses. Bueno, tú tienes fama de poeta y de muy buen escritor. Quiero agradecerte públicamente lo que hace mucho tiempo nos llegó, La paciente impaciencia. Ese premio Casa de las Américas. Premio Casa de las Américas, ¿no? Nada menos. Y Un grano de maíz. Una larga entrevista, más que entrevista, una conversación con Fidel Castro, el hombre que nos ha enseñado a no mentir. Sí, señor. La coherencia absoluta, porque las mentiras siempre te alcanzan, siempre. Ahora, quiero decirte que la dedicatoria no podía ser más generosa, ¿no? En ambos libros que me mandaste hace mucho tiempo, y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de agradecértelo personalmente acá. Voy a citar una con admiración y afecto, y con deseos de verlo y abrazarlo. Ya hemos podido hacer realidad eso cuando nos conocimos acá, después de haber estado cubriendo algún segmento de la guerra revolucionaria. Estuviste en Nicaragua, yo sé, sí, durante la guerra, y te acabaron de matar, te salvó la Cruz Roja según mis informaciones. Bueno, sí, la Cruz Roja nos salvó en Matagalpa, a Adolfredo Torres, camarógrafo, y a mí. Quedamos entre dos fuegos, porque habíamos logrado una entrevista con Somoza y después nos fuimos al campo sandinista, porque si lo hacíamos al revés,
no íbamos a sobrevivir en la entrevista con Somoza. Esa fue una jugada un poco difícil y se sopló y nos estaban siguiendo. El presidente de la Cruz Roja, el director de la Cruz Roja de Managua, de Matagalpa, nos dijo: le vamos a hacer un convoy con una ambulancia de la Cruz Roja delante, otra detrás, y ustedes van con un vehículo identificado de la Cruz Roja, porque no van a llegar vivos a Managua. Así se la gastaban, ¿no? Pues tenían el dato. Pero después, no sé si sería el mismo, y no recuerdo el nombre, lamentablemente, un francotirador lo mató, aún con su peto y la Cruz Roja y todas las identificaciones. Estaban histéricos lo de la Guardia. Somos ser implacables. Increíble. Háblame de esas épocas. Bueno, yo te hablaba de las intervenciones norteamericanas. Sí. ¿no? Vamos a hacer un recuento. Entonces, nosotros, el Frente Sandinista se funda en 1961. El principal fundador del Frente Sandinista se llamaba, porque murió, y se llama porque sigue vivo de alguna manera. Yo dije Carlos Fonseca de los muertos que nunca mueren. Cuando me preguntaron, me fueron a notificar en la cárcel que Carlos había muerto, yo dije Carlos Fonseca de los muertos que nunca mueren. Supongo que hablamos de Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca Amador. Sí. Entonces, se fundó el Frente Sandinista en 1961. Y a partir de entonces empezamos a hacer grupos guerrilleros, a organizar grupos guerrilleros que finalmente lograron avanzar en la lucha contra la Guardia Nacional de Somoza, y ya se organizó un grupo guerrillero en 1967. Después vino una etapa de silencio, le llamamos nosotros, de acumulación de fuerzas en silencio, y se organiza la guerra ya insurreccional contra la dictadura, la cual es derrocado Anastasio Somoza en 1979. En todo momento se opusieron a nosotros, por supuesto los norteamericanos, y no solo los norteamericanos. Nunca recibimos ayuda de nadie, solamente de Cuba. Fue el único país, o la única revolución que nos ayudó. Por cierto, el llamado Partido Socialista de Nicaragua, que eran los comunistas de aquella época, se oponían a nosotros y nos llamaban aventureros pequeños burgueses. Foquistas, puchistas, algo de eso. Eran las viejas consignas de los ortodoxos, ¿no? Ajá. Sí. Cuando se planteó el Frente Amplio en Uruguay y vino de la izquierda cristiana, y dijeron: ¿con quién? Bueno, pues lo que pasó en Bolivia. Con 4 pendejos y el lo que líder pasó ese en Bolivia, que los comunistas de Bolivia se negaron a apoyar al Che Guevara. Así fue. Quizás ellos son los principales responsables de la muerte del Che. Pero bueno, esos no son comunistas, son falsos comunistas, porque los verdaderos comunistas son otros. El verdadero comunista es el más grande de todos los, yo diría, líderes históricos de América después de Bolívar y de los grandes luchadores por la independencia, Fidel Castro. Sí, sin Fidel Castro no se explicaría nada en América Latina, ni la revolución bolivariana, ni la revolución sandinista, ni siquiera la lucha del Che Guevara se explicaría sin la existencia previa de Fidel Castro. Es el parteaguas, porque sin este fenómeno consolidado que es Cuba y que pasó por las pruebas más aterradoras, como la de tenernos al borde de una guerra nuclear, no hay historia previa o posterior que sea entendible en la lucha por la liberación de América Latina, como patria grande. Cuando llegamos al poder, empezamos a tener la oposición beligerante, inmediata y salvaje de parte de los norteamericanos. Nos organizaron un ejército con más efectivos que la Guardia Nacional de Somoza, mejor armada que la Guardia Nacional de Somoza, mejor adiestrada, con mayores recursos militares. Ese fue el ejército que se enfrentó al ejército nicaragüense y al pueblo de Nicaragua. El incipiente ejército revolucionario nicaragüense. Y al pueblo, de Nicaragua. Nosotros, desde que triunfó la revolución, empezamos a desarrollar programas sociales de una gran envergadura, el principal de los cuales fue la alfabetización. Incorporamos a toda la juventud en ese esfuerzo y decenas de miles de jóvenes se fueron a alfabetizar a la población. Pero además otros programas sociales que fueron menoscabados porque los recursos del país tuvimos que destinarlos para la guerra. Eso tuvo un costo político, me imagino. Tan alto costo político que
un sector de la población No entendieron. molestó, digamos, se alejó del Frente Sandinista y votaron contra nosotros en la elección donde fue electa doña Violeta Barrios de Chamorro. Allí, fíjate, con una diferencia no muy grande, nos ganaron esa elección. Y nosotros tuvimos en las manos la posibilidad de realizar un fraude con mucha libertad, digamos, de hacerlo y sin mayor costo político. Sin embargo, no lo hicimos. Aceptamos aquella derrota electoral porque pensamos que la voluntad del pueblo de Nicaragua había que respetarla. ¿Sabes que ese es un episodio pocas veces subrayado? Porque primero la victoria fue muy cercana y era discutible si se ponía uno a buscar argumentos, ¿no? Pero ustedes reconocen que fue victoria, aún por mínimo margen, y ustedes tenían todo el poder, las armas, y tenían el gobierno. Primera vez en la historia humana que una revolución que llega al poder por medio de las armas lo entrega a través de un proceso electoral. Nunca ha ocurrido en la historia. Ni siquiera otro tipo de revoluciones, menos una revolución revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Cuando Somoza era graduado en West Point. Bueno, el hijo de Somoza, el hijo del viejo Somoza. Sí. Y posgraduado en West Point. Yo me acuerdo que el búnker quedaba pegado al gran hotel donde alguna vez vivió Howard Hughes, que tenía todo el penthouse, ¿no? Ahí le cogió el terremoto a Howard Hughes. Le pegó un susto del diablo, se fue para los Estados Unidos rodeando a Nicaragua. Yo tenía la suite nuestra con Adorreo Torre, era debajo, el piso de abajo de Howard Hughes, pero él ya se había escapado. Y me acuerdo que sobornamos, tengo que decirlo así, sobornamos, dimos una propina a una ama de llaves para que nos abriera una suite de la esquina para poder tomar imágenes del búnker. Y recuerdo que le dije a Alfredo, este es el lugar perfecto para tirarle un atentado a Somoza. Bueno, y de ahí fue que le tiraron aquel cohete que pegó en el búnker, pero que no llegó a darle a Somoza. No. Yo me acuerdo que íbamos todas las mañanas a los briefings que daba Somoza, y Somoza ni siquiera se molestaba en hablar español. Como él hablaba inglés perfecto y el slang de la Fuerza Armada, él hablaba con sus colegas, que eran los que ya se habían graduado en West Point, pero estaban en el Congreso de Estados Unidos. Le importaba un bledo la opinión pública. Él decía, elijan el comunismo o Somoza. Y entonces tenía una agencia de relaciones públicas pagada por años que venía a hacerle la imagen. Primero le manejaba el lobby y la imagen en el Congreso, y luego venía, él daba los briefings de uniforme solo en inglés en el búnker, porque lo único que le interesaba eran las tres grandes cadenas que había en ese entonces. No estaba ni la basurita de Fox ni CNN, ¿no? CBS, NBC, ABC. Y en un almuerzo delante, yo lo tenía enfrente así como te tengo a ti, y le decía a las tres cadenas, ¿ustedes creen que Costa Rica no está armada? Claro que tiene fuerzas armadas, tiene como 15.000 hombres. Yo he tenido problemas con ellos, y todo decía, el peligro aquí son los comunistas, o el comunismo o yo, y tienen que elegir. Y el tipo no daba briefing en español. Cuando empezamos a caer los corresponsales de guerra de los medios importantes de habla hispana, hizo traer de esa agencia que él le pagaba para que le cuidara la imagen, voceros para que dieran ellos los briefings en español a los corresponsales de guerra. Es increíble. Tú no, eso no lo viste porque estabas en el frente de guerra. Imagínate que yo todavía Somoza, no había... Cuando le reclamaron a Roosevelt porque apoyaba a Somoza, Roosevelt dijo... Una frase histórica. Sí, yo no sé hablar inglés, pues, pero algo parecido. Somoza is a son of a bitch, but it's our son of a bitch. No requiere traducción. es un hijo de, pero es nuestro hijo de. Sí. Eso se hizo famosa la frase, y en efecto Somoza era un ejemplar perfecto de lo que es la subordinación al imperio norteamericano. Bueno, y el Chihuín, el hijo de él, pues, hacía desastres cuando andábamos por ahí, ¿no? Salía con su patrulla en plan vestido de comando. Sí. Él fue el que mató a Pedro Joaquín Chamorro, no fue el viejo. Fue él. Esto es muy importante, eso no se ha dicho que yo sepa. O se sabe, bueno, lo sabrán ustedes. Se sabe poco. Pero el Chihuín fue el que mató. Que ordenó el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, a espaldas de su padre, porque su padre era tan asesino como él, por supuesto. Pero no cometía errores políticos. No iba a ser tan tipo. Idiota para mandar a matar a Pedro Joaquín Chamorro, por el costo enorme que tenía su muerte, como en efecto lo tuvo. Pues. A raíz de la muerte de Chamorro es mi segunda entrada a Nicaragua, cuando ya la cosa estaba
de otro color, ¿no? Sí, la insurrección estaba creciendo. Sí. ¿Y cuántos países le daban armamento a los insurrectos, aparte de Estados Unidos? Había armamento de todas partes, ¿eh? ¿Te refieres a la A contrarrevolución? la contra, sí. De Argentina llegó. Ujú. De Honduras, por supuesto, ahí tenía sus bases militares. El ejército hondureño, con un ejército golpista reaccionario, respaldaba al ejército contrarrevolucionario que pretendía derrotar a la revolución sandinista. Pero ahí había M-16, había Jalil. ¿De dónde Tenían llegaban? hasta visores nocturnos Ya tenían visores nocturnos. y aviones. ¿Cómo así? Los aviones con los cuales abastecían a las tropas contrarrevolucionarias. Ah, bueno, porque a nosotros no me acuerdo si fue en León o en Matagalpa, nos tuvieron al trote los aviones de Somoza, que eran los Cessna Push bueno, que usaban los gringos en Vietnam, que le ponían ametralladoras y cohetes en la sala. Sí. Eso es lo que combatían contra nosotros, pues. Y Más de una vez me bombardeaban. hicieron echar cuerpo a tierra. Recuerdo uno pasando cerca de la torre de la iglesia y parecía que venía directo a nosotros. Ustedes se acostumbraron a eso y se reían. Sí. Bueno. No, los aviones contra las guerrillas son inofensivos, contra las guerrillas. Depende del modelo. Hay algunos que pueden hacer algo, pero una guerrilla que se afierra bien al terreno. Generalmente la aviación, entre más moderna, más inútil, contra grupos guerrilleros. Cuidado, estás hablando con una ex fuerza aérea. Ah. Bueno, pero eso es una En una experiencia guerra interesante. convencional, No, por la guerra- supuesto. La guerra asimétrica. Como los que aviones eso- que desfilaron ayer, ¿no? Bien. El desfile militar, extraordinario desfile, ¿no? Felicito al pueblo de Venezuela y al ejército de Venezuela por ese extraordinario, que me llamó la atención, por cierto, la forma despectiva con que los diarios de aquí trataron ese desfile. ¿Cómo así? Cuéntame. No sé, como que fuera un desfile inexistente, como que no sirvió para nada, como que el pueblo no lo pudo ver, cosas de esas pude leer en los diarios. El desfile no cabía en el especial de una hora que hicimos, además, ¿no? Por ahí se fueron la milicia sin hacerle el debido reconocimiento y, imagínate, estaban ofendidísimos. Pero, ¿qué te pareció ese desfile? A ver, tú que tienes experiencia en todas partes por tu Bueno, rango. primero para desestimular cualquier agresión, ¿no? Porque, claro, no podemos decir que el ejército norteamericano no tenga una fuerza extraordinaria, pues, Claro. pues el ejército más poderoso sobre la tierra, pero aquí no solo estaban el ejército regular, sino que estaban las fuerzas irregulares, que son las más peligrosas a la hora de una contienda de esta naturaleza. Que siempre será asimétrica. Sí. Entonces, bueno, ahí estuvimos presentes en ese desfile, escuchamos al presidente Hugo Chávez, el extraordinario discurso que pronunció. Como vos sabés perfectamente, nosotros tenemos un especial cariño, admiración y respeto por Hugo Chávez. Y a propósito de ese cariño, respeto y admiración que nosotros obviamente le tenemos, porque nosotros estamos agradecidos por su existencia, te pregunto a vos, ¿qué opinás de Hugo Chávez? El parteaguas de la historia aquí. Yo llevo en Venezuela, bueno, yo tuve que salir de Uruguay porque hice una denuncia tal que tumbé al ministro de Hacienda, estando acreditado en casa de gobierno, y me llevé por delante el banco más importante de la nación, 62 compañías anónimas, y como venía de la Fuerza Aérea del Colegio Pío, no me podían acusar de ñángara, entonces me dieron una beca para que me fuera a Francia a enfriarme. Llegué aquí, quemé las naves, porque eso era un soborno, mandarme para afuera así. Desde que yo llegué aquí vi cosas maravillosas y después vi una degradación, yo llegué en el año 69, he hecho mi vida aquí. Y llegó un momento en que dije, se me partirá el corazón, pero un gobierno más de estos partidos tradicionales no me lo calo. Y no sé qué voy a hacer porque ya era genéticamente casi venezolano, ¿no? Estaba metabolizado como venezolano. Y aparece el fenómeno Chávez y hace erupción todo lo que estaba soterrado de mucha gente que estaba harta de la corrupción. No es que se haya eliminado por completo, pero qué barbaridad de cambio. Es el parteaguas, ¿no? No soy de los que aceptan preguntas, porque soy el de los que hace las preguntas. Pero ¿qué te pareció el abrazo que te dio Chávez? Me conmovió mucho. Me dijo Chávez, los quiero mucho. Y yo le dije, bueno, esta situación de este momento nos enseñó, entre otras cosas, cuánto te queremos. Es una prueba de las que hacen crecer.
y las que obligan a madurar. Lamentablemente lo que no podemos es negociar el tiempo, es la hora de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo con este invitado que no lo vamos a dejar ir sin que saquemos la quinta esencia. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy vamos a sacarle la quinta esencia, como decíamos, a un hombre de la experiencia de vida como Tomás Borges. Fino escritor, poeta y uno de los 3 comandantes de la revolución sandinista, que ahora lo tenemos aquí para disfrutar de su diálogo. ¿Cómo ves la situación actual en tu país, en América Latina? En América Latina, Walter, ha habido un cambio sustantivo. Yo diría, fíjate, que el epicentro de ese cambio está aquí en Venezuela. La revolución bolivariana vino a cambiar la correlación de fuerzas de este continente. Se han sumado otras fuerzas de izquierda que están en el poder. Uruguay, Argentina, diría yo, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, de alguna manera El Salvador y Nicaragua, que volverá a ser de nuevo gobierno y que ha logrado sobrevivir a pesar de los extraordinarios esfuerzos que ha hecho la oligarquía nicaragüense y el imperialismo norteamericano por debilitar y liquidar al gobierno sandinista que preside Daniel Ortega. Por ejemplo, igual que en Venezuela, eliminamos el analfabetismo. Los logros sociales adquiridos en los últimos años bajo la dirección de Daniel Ortega han sido radicales y sustantivos. Y el pueblo de Nicaragua ha reconocido estos cambios favorables a sus intereses y por eso en este momento, dentro de esas posibilidades de victoria, pues la certidumbre de nuestros logros electorales van a ser inevitables. Yo he dicho allá, y por cierto una radio de la derecha lo repite todos los días y a cada momento, una frase mía: pase lo que pase, tengamos lo que tengamos que hacer, habrá frente sandinista hoy, mañana y siempre. Claro, cuando digo eso no estoy diciendo que vamos a cometer arbitrariedades, estoy diciendo que los esfuerzos, las tensiones, los músculos, el alma, el espíritu, el corazón, los sentimientos y nuestro entusiasmo van a ponerse al servicio de las futuras victorias del Frente Sandinista. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre, y lo vuelvo a repetir aquí en este tu programa tan famoso y tan visto por el pueblo latinoamericano. Entonces esta correlación de fuerza ha cambiado en América Latina y el epicentro de ese cambio en este momento. La génesis está en Cuba. Sí. Sin Cuba, sin la revolución cubana, no sería posible explicar ningún cambio revolucionario en este continente, pero en este momento histórico el eje del cambio está precisamente en Venezuela. No tenemos la menor duda y por eso estamos atentos, porque el contraataque es contra Venezuela. Si se logra cambiar el signo. Ya no hablan contra Cuba y contra Fidel, ahora es contra la revolución bolivariana y contra Chávez. ¿Sabes qué me vino a la mente ahora? Increíble, tuve un flashback cuando tú decías los logros de la revolución sandinista, y yo que fui testigo de la época en que la estaban pasando terrible, ¿no? La gente no suele ver esto. Recuerdo un caballo que mataron en la calle y repartieron, así como los europeos comían carne de caballo y todavía la comen, casi como un manjar. Es sabrosa además, sí, yo la he comido. Yo todavía no. Yo he comido carne de mono, Walter. ¿No has comido carne de mono? Yo he comido camello, pero no he comido caballo. ¿No has comido en medio del desierto con el Polisario enfrente. En la guerrilla nosotros comíamos todos los días carne de mono. Carne de mono, muy rica cuando uno tiene hambre. Bueno, déjame decirte que yo vi matar un caballo, cuerearlo, como dicen los gauchos, y repartir la carne ahí en la calle mismo
así estaban en Nicaragua cuando Somoza los tenía o muéranse de hambre con los sandinistas. Y no se rindieron, viejo. No se rindieron. Ni nos vamos a rendir, pues. Porque Somoza era un obstáculo y un peligro y una amenaza, pero más grande es el peligro y la amenaza del imperio norteamericano. Somoza es insignificante al lado de la amenaza imperial. ¿Cómo fue? Yo estaba en un golpe de estado en Bolivia, por casualidad también con Adolfredo Torres, el mismo camarógrafo con que fuimos a Nicaragua. Al fin le dieron el Premio Nacional de Periodismo a Adolfredo, que hemos estado en Irak, en la guerra de Irak, Irán, todos lados, nos han secuestrado. Pero él estaba en Nicaragua, en Bolivia, y me llaman del canal y me dicen, problemas con Somoza y está en Paraguay. Bueno, estoy en un paso, me voy para allá. Ya logré salir del secuestro aquí. Seguimos con la aventura. Y de repente me dicen, no, lo mataron. Y tenemos las imágenes. ¿Qué sabes tú de quién mató y cómo fue que mataron a Somoza? Un grupo de revolucionarios argentinos. Montoneros. Lo ajusticiaron en Paraguay. Le dispararon con un cohete. Fue pero ya lo habían matado con una subametralladora, porque ellos pensaban que andaba en un carro blindado. Y le dispararon por eso con un cohete que lo que hizo fue desbaratar al muerto. Ellos hicieron una barricada de alguna manera, atravesaron carros, le dispararon desde ambos lados, ¿no? Y no llevaba el Mercedes blindado ese día. No lo llevaba. Pero el tiro de gracia era el lanzagranadas o algo así, que fue desde atrás, desde una azotea. Sí, inútil, ¿no? Porque ya estaba muerto. ¿Y qué sabías tú de eso? ¿Tuviste algo que ver? Bueno, cuando a mí me preguntaron sobre eso, yo no recuerdo la respuesta, espérate, fue guardar silencio. Bueno, eso en este programa se respeta. José Ingeniero decía, cuando no se puede decir la verdad, solo es lícito hacer silencio, ¿no? En las fuerzas morales. Pero, ¿tú recuerdas Daniel Ortega? Porque este fue pues sí. Este fue él y yo fuimos lo fotografié a la ciudad de León en plena guerra, con Rosario Murillo y él. Esta foto se la tomé yo a Daniel. Imagínate tú los tiempos que estábamos viviendo, ¿no? Eso fue la guerra, pues. Claro. Y te muestro otra, mira. Mira lo que hay acá. Aquí hay algunos que traicionaron, ¿no? Y algunos que no tienen nada que ver, fíjate. Esta se la tomé también en una visita posterior ya al triunfo de la revolución. ¿Quiénes están ahí? Daniel y alguien que ya no está con el proceso, ¿no? Moisés se llama. Sí. No, Moisés, que cruzó el desierto, ¿no? Cruzó el desierto. Y esto que tengo acá, solo por mostrarte algunas. Tenemos, me acuerdo las fotos esta era la estatua de Somoza, que en un arrebato de desahogo la gente la tumbó y la volvió pedazos ahí, ¿no? Sí. ¿Quién era? Me imagino que el padre de era Somoza padre. Somoza padre. Tumbaron una enorme estatua que fue derribada por el pueblo. Gigantesca. Tocar esa estatua le hubiera costado la vida a cualquiera, ¿verdad? Ahora es la estatua de Sandino lo que está ahí. Claro. Hablando de Sandino, tu papá ya era compañero de Sandino, ¿no? Sí, eran parientes y amigos. Tenemos una foto ahí, señor director, donde está el general Sandino con algunos otros personajes. Aquí la tenemos, fíjate. Allá está mi padre, el de sombrero inconfundible, del medio. Es Sandino. Es Sandino. El que no tiene sombrero es mi padre. El que está al lado de Sandino es tu papá, que está... Y el otro lado, el padre de Sandino. El padre de Sandino, que está de traje y chaleco y leontina, ¿no? Que llegó en esa ocasión a pedirle a Sandino que dejara de luchar, pues. Y Sandino se comprometió ante su padre y ante la historia a seguir luchando hasta expulsar a los norteamericanos. A nosotros. Y lo logró, ¿eh? Marcando para siempre la historia de nuestro país. Dime una cosa, tú estás ahora como embajador ante la hermana En Nicaragua hay dos figuras históricas. Ajá. Sandino y Darío. Oh. El más grande poeta del habla castellana. Lo único,
el príncipe de la lengua El castellana. príncipe de las letras le llamaron. Muy vinculado a Montevideo en la época de oro. No, a Montevideo y Argentina. Todo el Río de la Plata era de él. Bueno, en Asunción escribió Azul. Azul, muy joven. De referencial total. Sí. Y Rubén Darío, pues una gloria nuestra, junto con el general Sandino. Y sí somos, en algún momento éramos conocidos por Sandino y por Darío, y por Somoza también, por desgracia, pues. Y el resto de Nicaragua era una pequeña mosca en la geografía del mundo. Ahora el Frente Sandinista y el sandinismo iluminó la historia de nuestro país. Yo no pude ir a la tumba de Rubén Darío porque... ¿En León? De León, porque la guerra me lo impidió. Pero espero que algún día iré a rendirle Entonces el tributo. Frente Sandinista ha sido asediado por todos los flancos. Y la oligarquía y sus medios de comunicación son feroces. ¿Cuál es la situación ahora? La situación es de mucho optimismo para el Frente Sandinista. Se le ve certidumbre, potente, la ¿no? victoria Se le ve potente rumbo a las inevitable. elecciones. La victoria del Frente Sandinista y de Ariel Ortega son insoslayables. Aterrorizar a la derecha y aterrorizar al imperio, como en otros países de América Latina. Es nuestra pequeña contribución a los esfuerzos de Cuba, de Venezuela y de la revolución latinoamericana. Dime una cosa, ¿qué edad tenía tu mamá cuando te dio a luz? 41 años y soy hijo único. Oigan esto, ¿no? Hijo único. Debido a haber nacido 41 años tenía la mamá. El que nace de una mujer a los 41 años tiene que ser o guerrillero, o poeta, o retardado mental. Yo Bueno, tal vez soy un poco de las tres cosas. De los dos primeros doy fe porque aquí están tus libros, algunos de tus libros. Ahora, ¿qué edad tienes tú con esa lucidez y esa voluntad y ese vigor? Me da, quién sabe qué decirlo, pero voy a cumplir el 13 de agosto, el mismo día que cumple año Fidel, 81 años. Oigan bien, 81 años. Quisiera yo llegar a su edad, no me falta mucho, pero para allá vamos si Dios quiere, con esa lucidez y esa energía. Que vas a llegar mucho más allá de los 81 años. Con la ayuda de la actual medicina socializada, es posible. Cuéntame una cosa, ¿qué ves tú en el panorama latinoamericano? Prometedor. El cambio de correlación de fuerza es indetenible. Triunfó, digamos, la izquierda en el Perú, lo cual ha sido de un avance sustantivo, porque aunque no sea un gobierno igual al de Chávez, pues, o al de Cuba, va a ser un gobierno progresista, no tengo la menor duda, con Ollantumala. Va a triunfar de nuevo el Frente Sandinista, no tengo la menor duda que va a triunfar el FMLN en El Salvador. No sé lo que va a ocurrir en Guatemala. Yo creo que Guatemala está avanzando hacia una buena posición. Pero bueno, en Centroamérica hay muchos problemas, sobre todo problemas de seguridad ciudadana. El único país de Centroamérica que tiene seguridad, a pesar de que es la policía menos numerosa y peor pagada de Centroamérica, es Nicaragua. Uno de los países más seguros del mundo. No ha habido un solo secuestro en Nicaragua. Los índices de homicidios son en extremos bajos en comparación con otros países. Es decir, uno de los más bajos es Nicaragua. Esto poco se sabe, yo me aprovecho de tu programa para decirlo porque mucha gente ignora los grados de seguridad elevadísimos que existen en Nicaragua, donde... No, y nos venden países emblemáticos, ¿no? Mucha gente cree que allá corren ríos de sangre, ¿no? Y es absolutamente todo lo contrario. Por desgracia, Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta el propio Costa Rica son países con un alto grado de inseguridad. Costa Rica menos, pero Nicaragua es el país más seguro, no solo de Centroamérica, sino de los más seguros de América Latina. Por emblemático yo entendía Costa Rica, y lo que tú acabas de decir es inapelable, porque tú eres autoridad, tienes el rango máximo. Ahora, fíjate que la seguridad de Nicaragua tiene que ver con la calidad de la policía. La policía que nosotros fundamos
al recién triunfar la revolución, y que se caracteriza por su honradez, es una policía de una gran eficiencia originada en la honestidad. La honestidad es la fuente de la eficiencia. El policía honesta, policía eficiente. De tal manera que en cualquier parte del mundo que sea hay que hacer esfuerzos por mejorar la calidad moral de la policía, y al mejorar la calidad moral te podés enfrentar a la delincuencia con mucha más certidumbre y eficiencia que con una policía deshonesta. Muy importante lo que acabas de decir, porque además tú eres la autoridad en eso, ¿no? Yo estaba recordando ahora otro flashback, una foto que creo que te mostré en mi oficina, que la tomé al pasar. Mandé detener los vehículos que teníamos y no se podía detener uno ahí, ¿no? Pero había mucho combate todavía. Una barricada de bloques De piedra. De bloques de construcción, me parece. De adoquines. Adoquines. Sí. Y un niño de 13 y otro de 8 con unos fusiles, yo no sé si eran Garand o Springfield, una cosa así. Springfield o Garand, que eran los fusiles de la guardia que nosotros le quitábamos. ¿Y cómo era eso de los niños armados? Yo me quedé loco cuando yo no lo había visto eso. Se En ningún frente de guerra. Los jóvenes y hasta los niños y las mujeres. Y mujeres, niñas de 12, 13 años con un fusil que me imagino que solo el retroceso. Pues la incorporación de la mujer fue importante en la revolución sandinista. Y te voy a decir que la mujer tuvo un papel relevante en la victoria revolucionaria. Y ahí comprendimos que las mujeres y los hombres somos iguales. Aunque tal vez las mujeres un poco mejor que nosotros los hombres. Pues tienen más vocación por la lealtad, son eficientes, muy bien organizadas, son excelentes para la organización. Yo admiro mucho a las mujeres. Soy feminista. ¿Te imaginas que quien diga que no en este momento se raya para toda la vida? Bueno, pues porque sí, además es un principio de la revolución bolivariana. Sí, el principio, por claro. ahí vamos, ¿no? Por ahí Chávez ha sido promotor de la igualdad de las mujeres y los hombres en Venezuela. Y Fidel también en Cuba. Pero ustedes incorporaron, igual que Fidel en Cuba, a la mujer desde el proceso de la revolución, desde el comienzo. Sí, hubo más incorporación en Nicaragua. ¿En Nicaragua hubo más? Sí, más incorporación. Cuéntame eso no lo tenía claro. Sí. En Cuba sí, con la presencia de Vilma Espín, la extraordinaria mujer, y otras mujeres excepcionales en la revolución cubana, digamos que sí, que tuvo una participación muy activa. Pero bueno, en Cuba, al principio, después de la victoria, había cierta discriminación contra la mujer que fue superada gracias a la doctrina de Fidel Castro. Pero ustedes desde el comienzo incorporaron a la mujer en el teatro de operaciones, sí, en el combate incluso. Un poco basado en las lecciones de Cuba también, porque como dije al principio, en algún momento en la génesis de todos los cambios revolucionarios de este continente es la revolución cubana y Fidel Castro. Bueno, nos quedan como 4 minutos. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres dejarnos? Porque este es un programa que vamos a tener que repetir indudablemente. ¿Qué quieres dejar como tu mensaje? Primero, que la existencia del ser humano solo se justifica cuando uno se integra a los cambios revolucionarios, cuando uno se olvida de sí mismo, cuando se hace el esfuerzo por aventajarse moralmente y llegar, si no es posible, porque es muy difícil, a la estatura del Che Guevara, por lo menos establecer una dinámica interna de cada uno de nosotros para parecernos a Fidel, a Chávez y a otros dirigentes de la revolución latinoamericana. De tal manera pues que mi recomendación en todo caso para los revolucionarios venezolanos es que se olviden de sí mismos y se integren a plenitud en los extraordinarios esfuerzos que se están haciendo aquí por cambiar el rostro definitivamente de Venezuela y convertir a Venezuela en una iluminado ejemplo para los pueblos de América Latina, como lo fue Cuba en algún momento y como lo sigue siendo todavía. De tal manera que me despido de tu programa, reiterando mis felicitaciones a tu equipo y a vos en lo personal por este extraordinario esfuerzo que hacen por
establecer este dossier, así se llama el programa, que de verdad persuade a los que tienen el privilegio de verlo en tu programa. Y saludar a nuestro amigo y hermano entrañable, al gladiador Hugo Chávez. Bueno, no puedo menos que decirte que tengo una gran satisfacción, porque después de haber estado unas cuantas veces en Nicaragua, siempre en tiempos de guerra o en tiempos difíciles, y tú eras el durísimo, el intocable, ahora me honras con tu confianza, nos tuteamos, nos tratamos como viejos camaradas. Cuando yo digo camaradas lo uso desde el punto de vista militar, ¿no? No necesariamente tiene la connotación ideológica. Eso viene del castellano antiguo, como tú sabes, de facer camarada, es decir, los oficiales compartiendo... Ahora somos hermanos. Ahora somos hermanos. Eso me gusta más. Es el término que usaba Sandino y el que sigue usando. Cuando yo me encontré con Fidel, me llamó hermano. Cuando me encontré con Chávez, me llamó hermano. Tú sabes que eso está muy en boga aquí también, ¿no? Tiene una... Y Daniel, ¿sabes cómo me llama? ¿Cómo? Hermano. Bien, bien. Llévale nuestro saludo solidario, fraterno, a Daniel. Diré que todavía tengo una foto como para que se ría mucho más. E incorporaremos alguna en la postproducción a esta entrevista para cuando la puedas disfrutar de ese lado del receptor. ¿Cuándo lo vas a pasar este programa? Todo el mundo pregunta eso. ¿No podía ser un poco más original un buen escritor como tú? Lo vamos a pasar muchas veces. Lo vamos a pasar muchas veces, porque este programa va a haber gente que indudablemente va a pedir que lo repitamos. Y entonces, por eso queríamos evitar las referencias puntuales a elementos cronológicos actuales, bueno, porque este programa es referencial. No todo de todas maneras, cualquiera que sean tus programas, yo te avisaré. Pero yo voy a ver cualquiera que sea tu programa, que no sea el de la entrevista. Dime una cosa, tú eres embajador ahora ante la hermana República del Perú, pero sí, eres concurrente a una cantidad... En varios países. ¿Cómo es eso? Pero me mantengo sobre todo en Nicaragua porque estoy muy comprometido con el esfuerzo que estamos haciendo en este momento. Aunque soy embajador, tengo en el Perú, tengo 3 hijos en el Perú, uno de ellos es autista y yo me siento muy cercano a los esfuerzos que estoy haciendo para mejorarlo. Muy importante la presencia y el calor. Y darle amor, pues mucho amor. Sí. El amor resuelve todo. Tú, indudablemente, sin eso estamos muertos. El día que dejamos de amar estamos muertos. Sí. De alguna manera nos hemos muerto por... El amor es la vida, pues. Un pensamiento para cerrar el programa. Aparte de que acabas de decir uno tremendo, ¿no? Pero, ¿qué planes tienes tú? A la edad en que otros tiran la toalla, tú estás combatiendo, tienes planes, estás lleno de cosas. ¿Cuál es tu próxima meta? El próximo proyecto que tengo es cruzarme la laguna Jailuá, que tiene 2 kilómetros de ancho. Tú eres un gran nadador, ¿no? ¿Te vas a cruzar a nado otra vez? Sí, sí. Estoy en condiciones de hacerlo. Ahí no hay tiburones de agua dulce como en el lago de Nicaragua. ya no hay, se los han cazado todos. Se lo han cazado todos. Sí. Bueno, tu despedida para nuestra audiencia, que indudablemente... Un abrazo al pueblo de Venezuela, un abrazo a los extraordinarios esfuerzos que están haciendo por cambiarle el rostro de este país, un abrazo a todos los latinoamericanos y a todos los televidentes que miran tu extraordinario programa. Muchísimas gracias. Desde la época de Somoza estaba tratando de investigar a este hombre. Ahora resulta que somos hermanos. El duro que no me daba la entrevista, que era inaccesible. Miren qué bella persona. Bueno, volveremos en la próxima oportunidad en que podamos compartir, donde quiera que se encuentran de ese lado del receptor, la pequeña gran historia de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Disponga usted de las cámaras, señor director.